dieron a sus hijos durante el embarazo o después de nacer. Estamos en contacto con Belén Arce, fundadora de esta organización que también se distribuye por otras partes, más allá de que haya surgido en Rosario. Belén, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola Germán, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por recibirnos. La primera consulta, Belén, es ¿cómo hiciste para transformar el dolor inicial en acción? ¿Cómo fue ese proceso que de alguna manera gestó esta organización? Bueno, en realidad el proceso, en principio, cuando mi hija falleció, con 7 meses de vida, eh, tenía la necesidad de hacer algo con mi dolor, tenía la necesidad de no sentirme sola porque sentía que estaba sola, que a nadie más le había pasado esto que me pasó a mí. Y después de empezar como a indagar y a buscar en redes, me di cuenta que en realidad esto era algo que le pasaba a muchísimas personas, no era solo a mí, y necesitaba, en Rosario, por ejemplo, no había un lugar de contención o un grupo de apoyo para papás que pierden a sus hijos desde el embarazo o en sus primeros años de vida. Entonces decidí fundar Luz del Cielo y cuando me di cuenta, en principio éramos 5 papás, después 10, después 20, después se abrieron en otras localidades y también en otros países, entonces es una necesidad, digamos, de muchos lugares. Belén, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se desarrollan esas reuniones, esos encuentros? ¿Son grupos de autoayuda? Digamos, todos pasaron por ese momento doloroso y sin dudas el contacto con personas que han atravesado situaciones similares debe favorecer esa posibilidad de sanar de a poco, ¿no? Sí, lo que nosotros hacemos a través de las reuniones, en principio sí somos todos papás, no contamos con profesionales, no en las reuniones. Eh, y lo que tratamos de hacer es abrigar siempre al papá que llega, ayudarlo a transitar este dolor y en realidad nos estamos ayudando a nosotros mismos a transitarlo y a sanar. Creo que es la manera, tenemos una frase muy linda que no es nuestra, pero la hacemos parte, que quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede sanar tan suavemente la misma en otro. Y Ujú. realmente es así. El poder ayudar a otro sana y dejar un poquito de lado tu dolor para mostrarle, para abrazar a otro que recién empieza, es realmente maravilloso. ¿Y cómo son las primeras impresiones, las primeras sensaciones de las personas que se acercan a ustedes y cómo van evolucionando en esa relación, en ese vínculo que van tejiendo poco a poco desde su llegada? Y bueno, en realidad el papá que se acerca por primera vez se acerca con miedo, se acerca porque en principio es un acto de valentía muy grande el poder decir, bueno, voy a ir a este lugar, voy a exponer mi corazón y a contar qué es lo que me pasa. Entonces, claramente van como un poco inseguros, pero sin dudas creo que remarca esas ganas de buscar algo, de querer salir adelante, porque si no, directamente no irían. Eh, y es importante remarcar esto porque es un gran acto de valentía de ese papá que pasó por lo peor que pudo haber pasado en su vida, el poder acercarse. Y nosotros vamos viendo como un papá quizás que hoy llegó con el corazón roto, no queriendo vivir más, porque en muchos casos pasa, enojados con la vida, como ese papá, con el transcurso del tiempo, abraza a otro papá en otro momento que llega de la misma manera y es realmente sanador y realmente creo que las reuniones y esto de poder exteriorizar lo que nos pasa, porque es fundamental poder hablar, es una de las maneras para, creo que de sanar, vos tenés que primero como encontrarte con todo esto feo que te pasa y poder empezar a sacarlo. Es una de las maneras principales de sanar y Luz del Cielo ha dado muy buenos resultados en eso porque cada vez son más papás que empiezan este duelo, pero que por sobre todas las cosas no queremos vivir en un duelo eterno, pero sí Ujú. apostar a la vida, a salir adelante, a transformar el dolor en amor, en acción y en servicio, que es lo más importante. Nuestros televidentes coincidirán seguramente con esta apreciación. No debe haber alguna situación que se le parezca a la pérdida de un hijo con todo lo que eso conlleva.
¿Cómo se convive con ese dolor, con esa pérdida a través de los años? Obviamente existe este encuentro, esta ayuda, este apoyo que se brindan entre los papás y las mamás, pero ¿cómo es con el transcurrir del tiempo? Sin dudas me hago esta pregunta y muchos de nuestros televidentes posiblemente estén haciéndosela en este momento que estás planteando esta situación. Yo creo que en principio, bueno, vos pensás cuando el duelo inicia que que no vas a poder convivir con este dolor, pero hay una diferencia entre el doler y el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es algo que es opcional y nosotros, en principio, claro, darte tu tiempo, porque el duelo si bien todos los papás que perdimos a un hijo sentimos lo mismo, pero es individual y cada persona lo lleva como puede. Pero cuando vos empezás como a salir de ese estado de shock y empezás a entender que el sufrimiento es opcional, yo pienso que mi hija no quiere una mamá, no dejó solo una mamá doliendo, ¿no? Una mamá llorando, una mamá eh, que su paso por este mundo solo signifique dolor. O sea, mi hija me dejó amor. Creo que los papás de Luz del Cielo estamos repletos de amor, repletos de fuerzas, y si bien es un día a día, no es fácil, pero el poder darte tu tiempo y empezar a reconocerte, porque sin duda no sos la misma persona de la cual antes que te pasara esto eras, pero empezar a como a abrazarse, a reconocerse y empezar a salir adelante. Se puede, no es que uno va a vivir en un duelo eterno. Y aquellos que quieran contactarse con la organización, ¿cómo pueden hacer? ¿Cuáles son las vías de contacto? Bueno, nos pueden encontrar por la fanpage o por Instagram, Luz del Cielo Oficial. Ahí tenemos también teléfonos celulares, hacemos, bueno, reuniones obviamente en Rosario, pero también reuniones online y nos acompañamos a través de la web todo el tiempo. Entonces, no es solo que, digamos, está sectorizado, el acompañamiento es para todos, desde cualquier lado y bueno, y es importante que se sumen, porque también al que le pasó, pero también al que no le pasó, porque como sociedad tendemos a callar estos temas, porque suelen ser incómodos, el hablar de la muerte no es algo lindo a tratar, pero a veces pasa y pasa más seguido de lo que creemos, y también es importante acompañar a estos papás que perdemos, nuestros hijos, a los papás que también pierden a sus hijos dentro del vientre, que tiende a ser un duelo también silenciado, y es importante que como sociedad empecemos a hablar, a dejar romper este tabú y a empezar a preocuparnos cómo podemos ayudar o colaborar o contribuir con estos papás que pasaron por esto, pero que es importantísimo que no solo se han quedado en el dolor, sino que a raíz del dolor más profundo por el que puede pasar un ser humano, lo transformamos y trabajamos en apoyar a los demás, en contribuir, y es importante que nos conozcan desde todos lados, no solo al papá que le pasó. Belén, te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo. No, gracias a vos, muchas gracias. Muy bien, nosotros avanzamos.